Estamos en el Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitado a Alessandro Lali y nos va a hablar de la cancel culture desde el punto de vista de la historia del derecho. Me gusta siempre leer los currículum de los invitados. Alessandro Lali es profesor lector de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Girona, miembro del Grupo de Investigación en Historia de Ciencia Jurídica coordinado por el profesor José María Pérez Collados y de la Cátedra de Cultura Jurídica dirigida por el profesor Jordi Ferrer. Durante el año académico 2023-2024 fue profesor sustituto de Historia del Derecho de las Instituciones en la Universidad de Girona y anteriormente, en el año académico 2019 hasta el 2023, fue profesor contratado en Historia de las Relaciones Internacionales y del Derecho de la Unión Europea en la Universidad Campus Celis, Escuela Superior de Mediación Lingüística de las sedes de Padua y Brescia. En 2021 obtuvo el título de doctor en la Universidad degli Studi de Macerata, doctorado en Ciencias Jurídicas, línea de investigación en Historia del Derecho y Teoría Jurídica, y mediante acuerdo de cotutela también de la Universidad de Girona, doctorado en Derecho, Economía y Empresa, línea de investigación, análisis histórico del derecho. Sus líneas de investigación se centran en la historia del derecho, de la competencia, la historia de la intervención del Estado en la economía y más recientemente en el estudio de las instituciones creadas para difundir y aplicar las ideas corporativas en los regímenes autoritarios fascistas, así como la Visual Legal Theory, History, Derecho y Arte. Bueno, he de decir que no es del todo desconocido para la Carlos III Alessandro Lali, puesto que estuvo el año pasado en el workshop de obligaciones y pudo conocer de cerca las instalaciones y las personas del grupo de la Carlos III. Por otro lado, sobre el tema, me gustaría decir, bueno, que está relacionado con lo políticamente correcto, que es un tema que está relacionado con el pluralismo cultural, con la diversidad cultural, y la cancel culture sería una manifestación de las políticas de la identidad, que es muy controvertida y muy polémica, y entonces esto puede dar lugar a mucho debate, ¿no? Pues agradeciéndole mucho al ponente que hoy esté aquí con nosotros, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Oscar. En primer lugar, quiero agradecer a Oscar por la invitación a intervenir en el seminario permanente Pluralismo Cultural y Minoría. Pero también tengo que agradecerlo una segunda vez em, porque su invitación me ha, entre comillas, obligado a empezar a profundizar un tema que no forma parte de mis líneas de investigación, pero que siempre había atraído mi curiosidad. Luego, como siempre pasa con las cosas que atraen la curiosidad de un investigador, a veces se quedan en un rincón porque las cosas que tenemos que hacer son muchas, administrativas, clases, publicar artículos sobre nuestras líneas de investigación principales y entonces por eso lo agradezco porque me ha permitido con su invitación ocuparme de un tema que atrae mi curiosidad. Bueno, como más o menos todo sabemos, si seguimos el debate un poco político y también en parte académico, sabemos que la cancel culture se manifiesta en el plano empírico, es decir, a través de prácticas sociales, conflictos culturales y dinámicas mediáticas. Pero produce efectos que no pueden comprenderse plenamente si no se reconducen a una dimensión más estructural. En otra palabra, el problema de la cancel culture non concierne únicamente a lo que se dice o se hace en el espacio público, sino a las modalidades mediante las cuales tales prácticas se insertan o entran
en tensión con los mecanismos de regulación propios de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Um, y en este sentido, y es en este sentido que la reflexión que trataré de hacer sobre la cancel culture se encuentra necesariamente con el derecho. Y más precisamente se encuentra con una cuestión que atraviesa toda la historia jurídica de los ordenamientos occidentales modernos, es decir, la relación entre libertad de expresión y límites a su extensión. Si se observa la evolución de los ordenamientos occidentales desde la Segunda Guerra Mundial hasta tiempos relativamente recientes, es posible identificar una tendencia legislativa bastante constante en materias de derechos constitucionalmente garantizados y en particular por lo que respecta al derecho a expresar liberamente el propio pensamiento. Esta observación que puede parecer a primera vista casi obvia, sin embargo, hay que decir que es a partir de ella que resulta posible encuadrar correctamente las transformaciones más recientes que afectan a la relación entre derecho, historia y conciencia individual. Um, en las últimas décadas, esta relación, es decir, derecho, historia y conciencia individual, se ha estructurado en torno a una tensión constante. Por un lado, la afirmación de principios constitucionales generales, como la libertad de expresión, y por otro lado, la necesidad percibida de regular su alcance, limitando su ámbito de aplicación para prevenir posibles riesgos para el orden constituido. Em, Sin embargo, sería un error considerar que esta dinámica sigue operando hoy del mismo modo. Es decir, los profundos cambios producidos en la visión del mundo occidental, eh, cambios cuyas implicaciones jurídicas han sido hasta ahora en parte infravaloradas, hacen necesario un replanteamiento global de este equilibrio. Es en este contexto donde se sitúa, desde mi perspectiva, el fenómeno de la llamada cancel culture, que se desarrolla en el mundo anglosajón, Estados Unidos y Reino Unido, pero que progresivamente ha extendido su influencia hasta afectar el conjunto del espacio occidental, incluida Europa. Y la cancel culture o cultura de la cancelación no puede considerarse únicamente como una tendencia cultural destinada eventualmente a agotarse con el tiempo, sino que debe entenderse también como una verdadera visión filosófica política cuya implicaciones jurídicas están destinadas tarde o temprano a manifestarse con creciente evidencia. En particular, la cancel culture se presenta como una reinterpretación del problema de la memoria y de su elaboración. Un problema que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con el fin de la experiencia soviética, adquiere una relevancia central, sobre todo en el contexto europeo. Desde esta perspectiva, es posible identificar algunas tendencias jurídicas emergentes a la luz de la cancel culture, en particular observando la diferencia respecto de la legislación de posguerra en materia de apología y delitos de opinión, tal como se ha desarrollado en los distintos ordenamientos occidentales. Um, es decir, los regímenes democráticos nacidos
de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que enfrentarse desde el principio a la tensión entre la afirmación de la libertad de expresión y la necesidad de limitarla en determinadas circunstancias, sobre todo en el ámbito político. Es decir, incluso el sistema más democrático, en efecto, no puede evitar incorporar en su interior elementos de regulación y en cierta medida también de coercición. Y toda libertad, una vez trasladada a la práctica concreta, pierde inevitabilmente parte de su abstracción y de su valor absoluto. En el plano histórico, la libertad de expresión encuentra una primera afirmación, como más o menos todos sabemos, en las cartas constitucionales de matriz ilustrada, inspiradas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y antes aún en la Declaración de Independencia estadounidense. Sin embargo, las constituciones europeas del siglo XIX, a menudo otorgadas por la autoridad soberana, por los monarcas de la época, no tenían como objetivo primario la tutela plena de los derechos individuales, sino más bien la definición de una estructura institucional estable y la salvaguardia del orden público. De ello derivaba una disciplina de la libertad de expresión más restrictiva, confiada en gran medida a la legislación ordinaria. Solo tras de la Segunda Guerra Mundial se afirma una concepción distinta en la que los derechos y las libertades, en particular la libertad de expresión, ya no son concedidos por el Estado, por el poder soberano, sino reconocidos como preexistentes a él, al Estado, y por tanto tutelados a nivel constitucional de manera más rigurosa. Esta transformación no puede comprenderse sino a la luz de un elemento ulterior, a menudo implícito, pero decisivo, es decir, la experiencia del trauma colectivo. Es decir, los sistemas jurídicos europeos se encuentran en efecto ante la necesidad, después de la Segunda Guerra Mundial, de responder no solo a exigencias de regulación, sino también a la necesidad de elaborar acontecimientos históricos percibidos como una fractura profunda, un verdadero vulnus en la continuidad de la vida social. Y en este contexto, el derecho asume una función que va más allá de la normativa en sentido estricto. Es decir, se convierte el derecho en un instrumento de metabolización de la memoria. No se limita el derecho a prohibir o sancionar, sino que contribuye a construir una narración compartida del pasado capaz de reintegrar el acontecimiento traumático dentro de un horizonte de sentido colectivo. Las normas en materias de apología, negacionismo, reconstrucción de determinados movimientos políticos deben leerse también desde esta perspectiva, no solo como instrumentos de prevención, de tutela de la democracia, sino como dispositivos mediante los cuales el ordenamiento intenta estabilizar la relación entre sociedad y pasado. Desde esta perspectiva, el derecho no se limita a regular la memoria, sino que acaba formando parte integrante de ella. El propio derecho se configura como memoria institucionalizada, contribuyendo a estabilizar en el tiempo determinadas interpretaciones
del pasado y hacerlas operativas dentro del ordenamiento. Las constituciones de posguerra, también bajo el impulso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, introducen en efecto una disciplina más estructurada de la libertad de expresión, sustrayéndola a la disponibilidad de la ley ordinaria y sometiendo eventuales limitaciones a vínculos constitucionales. Em, eso, esto no significa, sin embargo, que la libertad de expresión carezca de límites. Al contrario, encuentra restricciones precisas, como muestran, por ejemplo, las normas que incriminan el vilipendio, la incitación, la propaganda o la apología. En particular, en los ordenamientos europeos de posguerras se desarrollan formas de legislación dirigidas a impedir la reconstrucción de determinados movimientos políticos y la difusión de ideologías consideradas incompatibles con el orden democrático, como en el caso de la prohibición de la construcción del partido fascista en Italia o disposiciones análogas presentes en Alemania y en los países de la Europa oriental. Se trata de una legislación que se inserta dentro del gran debate sobre la llamada democracia protegida, en la que el ordenamiento se defiende limitando algunas libertades para preservarse a sí mismo. Y esta tensión entre libertad y limitación requiere necesariamente un punto de equilibrio construido a través de la interpretación jurisprudencial en una perspectiva de ponderación entre valores contrapuestos, valores constitucionales contrapuestos. Ahora bien, los términos cancel culture o call out culture utilizado en manera predominante en sentido crítico, pueden considerarse ya incorporados de manera estable en el léxico contemporáneo y se emplean generalmente para indicar una serie de demandas sociales orientadas a la remoción sistemática de referencias a personajes o acontecimientos considerados no aceptables a la luz de una determinada sensibilidad cultural o política. La referencia es, por tanto, a un acto, el de la remoción, que se expresa mediante prácticas de cancelación y que exige ser analizado en la complejidad de sus implicaciones, evitando lecturas simplificadas de un fenómeno que se distingue tanto por su pervasividad como en ocasión por el carácter hiperbólico de sus reivindicaciones. El origen de este fenómeno de la cancel culture puede reconducirse a lo que en la literatura académica se ha definido como feitismo, es decir, una transformación del concepto de seguridad que desde una dimensión prevalentemente física y biológica se desplaza progresivamente hacia el plano de la subjetividad emocional. Es decir, según esta teoría, las personas deben ser protegidas no solo de los peligros reales, sino también de ideas, palabras o experiencias que podrían hacerlas sentir incómodas. Esta dinámica encuentra una primera manifestación en los contextos universitarios estadounidenses a comienzo del nuevo milenio mediante la identificación de safe spaces, es decir, espacios de seguridad en los que los individuos puedan estar protegidos de contenidos percibidos como amenazantes para su integridad subjetiva, incluso cuando
tales contenidos consisten simplemente en la exposición a opiniones divergentes. En este contexto se afirma de manera provocadora pero significativa la idea de una libertad frente a la expresión, freedom from speech, que se sitúa como derecho especular y contrapuesto a la libertad de expresión, sin poner, sin embargo, especialmente en cuestión sus fundamentos teóricos. De allí deriva la exigencia de remover no solo contenido explícitamente dañinos, sino también todas aquellas posibles fuentes de malestar emocional que puedan incidir sobre la estabilidad individual. Este fenómeno se inserta en un marco más amplio, caracterizado por una expansión de la subjetividad individual, que tiende a desvincularse de las referencias sociales y comunitarias para convertirse ella misma en medida de su propio existir. En este contexto, lo que se percibe como amenaza ya no se define mediante criterios externos, compartidos, institucionalizados, sino directamente por el sujeto mismo. De ello deriva un entorno en el cual la dimensión dialógica se debilita, dejando espacio a formas de comunicación mediadas por las redes sociales, que permiten a los usuarios ejercer un control difuso sobre los contenidos ajenos, dando lugar a fenómenos que han sido llamados de vigilancia digital. La idea de la cancel culture se vincula por tanto a una exigencia generalizada de remoción y boicot de contenidos percibidos como ofensivos o dañinos, como muestran, por ejemplo, las dinámicas surgidas con el movimiento Me Too. Sin embargo, lo que caracteriza este fenómeno no es solo la crítica o la contestación, sino una operación más amplia de revisión del espacio público, que se traduce en una selección sistemática de los contenidos y de las referencias culturales considerados aceptables. Esta operación no afecta únicamente el presente, es decir, el momento histórico donde vivimos, sino que se extiende también al pasado. Es decir, la cancel culture no se limita a intervenir sobre sujetos contemporáneos, sino alcanza a figuras históricas, obras culturales y tradiciones, sometiéndolas a un juicio fundado en criterios actuales. Em, en este sentido, la cancel culture se distingue netamente del modelo jurídico desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial. Si en efecto las normas de posguerra tendían a favorecer la metabolización de la memoria de acontecimientos traumáticos, la cancel culture opera en una dirección opuesta, es decir, no elaboración, reelaboración de hechos traumáticos, sino la remoción. No se trata de una diferencia de grado, sino de una diferencia de estructura. En el primer caso, el pasado, por lo problemático que sea, se mantiene y se reelabora. En el segundo se selecciona y eventualmente se excluye del espacio público sobre la base de criterios presentes. Em, Así que la memoria de proceso de integración se convierte así en objeto de filtrado. Y ello comporta una transformación profunda de su función. Ya no es instrumento de continuidad, sino campo de selección.
Y esta diferencia se articula en varios niveles. En primer lugar, mientras que las intervenciones normativas del siglo XX tenían por objeto acontecimientos históricos concluidos y reconocidos como traumáticos, la cultura de la cancelación se dirige tanto al presente como al pasado remoto, sin una delimitación temporal clara. En segundo lugar, mientras que el derecho intervenía para integrar la memoria dentro de una narración compartida, aceptada por el conjunto social, la cancel culture tiende a excluir aquello que no resulta compatible con la sensibilidad contemporánea, sin insertarlo en un proceso de elaboración y de contextualización. En tercer lugar, mientras que la memoria colectiva presupone una dimensión dialógica y compartida, la cancel culture aparece como expresión de una subjetividad individual que se afirma como medida autónoma de juicio. En este sentido, la cancel culture no se configura como un fenómeno colectivo en sentido tradicional, sino como el resultado de una pluralidad de subjetividades individuales que operan directamente en el espacio público. Lo que desaparece con la cancel culture no es solo la referencia a una memoria compartida, sino también la presencia de estructuras de mediación institucionales, culturales o sociales, capaces de organizar y filtrar el conflicto. El juicio ya no está mediado, sino que es inmediato, no pasa por instituciones, procedimientos o formas estabilizadas, sino que se ejerce directamente, a menudo de forma difusa y totalmente descentralizada. En este marco, la subjetividad individual tiende a erigerse en criterio autónomo de valoración, redefiniendo caso por caso los límites de lo lícito y de lo ilegítimo. De ello deriva una fragmentación del espacio público, en la que falta un principio ordenador común y en la que las distintas posiciones encuentran dificultades para hallar formas de coordinación. La consecuencia es una transformación del propio espacio público, que ya no se organiza en torno a una memoria compartida, sino en torno a una continua redefinición de los límites de lo visible y de lo representable. La cancel culture no se limita, por tanto, a criticar o a impugnar, sino que aspira a producir una reestructuración del discurso público, que puede llegar hasta la creación de una suerte de año cero, en el que todo lo anterior es juzgado y seleccionado a la luz de criterios presentes. Desde esta perspectiva, la memoria ya no se metaboliza, sino que queda sometida a una lógica de selección y remoción que altera profundamente su función. Um, y y precisamente por ello, un fenómeno de tal alcance como es la cancel culture, no puede sino implicar un replanteamiento del papel del derecho, llamado a enfrentarse con una transformación radical de las modalidades mediante las cuales la sociedad construye, transmite y regula su relación con el pasado. Sí, como hemos dicho, la cancel culture presupone una redefinición del espacio público y una nueva forma de tolerancia respecto de determinadas opiniones, entonces resulta inevitable interrogarse también sobre el papel del derecho. No se trata necesariamente de imaginar un nuevo sistema fundado en normas positivas o en contenidos sustanciales
radicalmente distinto, sino más bien de repensar la función misma del derecho en clave prospectica y teleológica, dentro de una sociedad que presenta rasgos cada vez más reconducibles a los que algunos autores han definido como un derecho del año cero. En este contexto es posible identificar algunas tendencias que caracterizan la dimensión normativa de la cancel culture y que precisamente por su actualidad merecen una particular atención. En primer lugar, quiero hacer referencia a la expansión de la contractualización como instrumento de regulación. Es decir, cada vez con mayor frecuencia la producción normativa no se realiza mediante el clásico mecanismo de la ley estatal, sino a través de formas de governance by contract que se justaponen y a veces sustituyen a los instrumentos tradicionales del derecho. Esta dinámica se inserta en el fenómeno más amplio de la llamada soft law, que expresa una forma de normatividad difusa y descentralizada, no necesariamente reconducibles a sujetos titulares de poder legislativo. Se trata de una normatividad que no opera mediante la coercición, sino mediante mecanismos más flexibles, como directrices, códigos de conductas o estándares organizativos, que encuentran aplicación sobre todo en contextos institucionales y en organizaciones complejas. Um, en este marco adquieren particular relevancia las prácticas de autorregulación, como por ejemplo las adoptadas por universidades, empresas y plataformas digitales que dan lugar a verdaderos sistemas normativos internos. Un ejemplo significativo está representado por la revisión de los currículos académicos en Estados Unidos, a menudo impulsada por demandas reconducibles a la cancel culture, que se traducen en la remoción o reconsideración de determinados autores o contenidos considerados ya no adecuados a la sensibilidad contemporánea. Em, Junto a estas formas de regulación indirecta, se sitúan prácticas más explícitas de remoción que pueden referirse tanto al presente como al pasado. En algunos casos se manifiestan mediante campañas públicas o mediante intervenciones sobre símbolos y monumentos que expresan una voluntad de redefinición del espacio público. En otros casos, en cambio, tales dinámicas se realizan mediante instrumentos tecnológicos y contractuales, como ocurre en las plataformas digitales, donde la gestión de los contenidos está regulada por términos de servicios y condiciones de uso. Em, el caso de la suspensión de las cuentas sociales de figuras políticas, todos nos acordamos la suspensión, ahora no me acuerdo de qué red social, pero del presidente Trump, muestran con especial claridad cómo decisiones de gran relevancia pública pueden ser adoptadas por sujetos privados sobre la base de criterios no siempre transparentes. En este sentido, se asiste a la formación de una forma de normatividad que, aun no siendo formalmente jurídica, produce efectos análogos a los del derecho. Se trata de una normatividad inmediata, no mediada por instituciones públicas, que tiende a sustraerse a los modelos tradicionales de legitimación y control. Esta transformación incide profundamente también en la relación entre las fuentes del derecho. El recurso creciente a la soft law y a instrumentos de regulación flexible
contribuye en efecto a una fragmentación del ordenamiento jurídico, haciendo más difícil identificar criterios claros de jerarquía y coordinación. Em, Paralelamente se registra un retorno, aunque bajo forma distinta, dell'instrumento penal, en particular mediante el recurso a los llamados delitos de odio. Sin embargo, también en este caso emergen perfiles problemáticos vinculados a la dificultad de distinguir entre conductas objetivamente lesivas y meras expresiones de opinión, así como a los riesgos de compresión de la libertad de expresión. Um, la creciente atención hasta la dimensión subjetiva del individuo y en particular hacia la tutela de la esfera emotiva e identitaria conduce en efecto a una posible extensión de la intervención normativa a ámbitos tradicionalmente ajenos al derecho, como el de los sentimientos y lo de las percepciones individuales. Desde esta perspectiva se observa la tendencia a hablar, a concebir nuevos derechos, a veces calificados como derechos insaciables, que exigen una tutela cada vez más amplia y que atribuyen al derecho la tarea de garantizar no solo los comportamientos, sino también las condiciones subjetivas de los individuos. Y sin embargo, esta evolución plantea interrogantes relevantes en el plano de las garantías constitucionales, en particular por lo que respecta al principio de taxatividad de las normas penales y a la tutela de la libertad de expresión. Otro profil de interés se refiere a la transformación de la propia estructura de la norma jurídica. En un contexto caracterizado por una creciente centralidad del individuo, la norma tiende a perder su dimensión sistemática y a ser reinterpretada a la luz de las exigencias del caso singular. Se asiste así a una progresiva subjetivización del derecho en la que la regla, la norma, ya no se concibe como una expresión de un orden general, sino como un instrumento flexible que debe adaptarse a las situaciones específicas más peculiares. Esta dinámica se acompaña de una fragmentación más amplia del sistema de las fuentes, que refleja el paso de una concepción estable y ordenada del derecho a una configuración más fluida y inestable. Eh, en este contexto, sin embargo, no puede sostenerse que todas estas transformaciones sean atribuibles exclusivamente a la cancel culture. Son más bien el resultado de una interacción de pluralidad de factores sociales, culturales y filosóficos que contribuyen a delinear los rasgos de una nueva fase del derecho. Es precisamente desde esta perspectiva cómo puede captarse el significado más profundo de esta expresión que circula en los ambientes académicos jurídicos, es decir, la expresión derecho del año cero. No tanto el fin del derecho, cuanto la transformación de sus coordenadas fundamentales en un contexto en el que desaparecen los referentes tradicionales y se afirman nuevas formas de normatividad. Eh, un poco para concluir, el análisis que he intentado hacer en estos minutos permite formular algunas reflexiones que no pretenden cerrar el discurso, sino más bien abrir a nuevas preguntas. En primer lugar, es necesario interrogarse sobre cómo evolucionará
la relación entre las instancias de la cancel culture y los principios constitucionales, en particular la libertad de expresión. Como hemos visto, esta libertad de expresión nunca ha sido absoluta, sino que siempre ha estado sujeta a un equilibrio entre intereses contrapuestos. Sin embargo, las dinámicas actuales parecen tensionar ese equilibrio de una manera nueva. La cuestión ya no es solo si es legítimo limitar la libertad de expresión en determinados casos, como es ahora configurado el sistema jurídico, sino si es posible y en qué medida concebir un derecho a sustraerse a la expresión ajena, es decir, un derecho a no ser expuesto a determinadas opiniones. Esto plantea un problema más amplio que afecta al papel mismo de los derechos dentro del ordenamiento, porque la respuesta depende de cómo se entiende hoy la función de los derechos en una concepción cada vez menos sistemática del derecho. Eh, Luego hay un segundo eje de reflexión especialmente delicado, es decir, la relación entre derecho y emotividad. Si se adopta una concepción, entre comillas, clásica del derecho, caracterizada por una cierta neutralidad respecto a los contenidos, surge una pregunta fundamental. ¿Es posible o incluso deseable que el derecho llegue a regular sentimientos y estados emocionales? Esta cuestión presenta una doble dimensión. Por un lado, la protección de la esfera eh, emocional frente a injerencias externas. Por otro, la tendencia a identificar determinados sentimientos como problemáticos y por tanto como algo que debe ser eliminado. En este contexto aparecen formulaciones particularmente significativas, como la idea de un deber de no odiar o, en sentido inverso, la pretensión de un derecho a amar jurídicamente garantizado. El problema es evidente. ¿Puede el derecho intervenir en la conciencia individual hasta este punto? ¿Debe limitarse el derecho a sancionar conductas o puede aspirar a regular directamente los estados de ánimo? Lo que está en juego aquí es algo más profundo, es decir, la distinción entre derecho y moral. Una distinción que tanto en la tradición cristiana como en el Estado moderno se ha articulado a través de la separación entre esfera interna y esfera interna, entre foro interior y foro exterior. Lo que hoy parece perfilarse es en cambio una cierta tendencia a la moralización del derecho, es decir, a que el derecho no solo regule comportamientos, sino que entre a valorar el contenido mismo de las ideas sobre la base de criterios sustantivos. Y esto abre interrogantes relevantes no solo sobre el papel del derecho, sino también sobre el espacio de autonomía del individuo en la sociedad contemporánea. Un tercer ámbito de reflexión puede referirse a la transformación de los instrumentos normativos. Como hemos dicho, junto al derecho estatal se desarrollan cada vez más formas de regulación flexibles como la soft law, la contractualización. En este contexto emergen nuevos sujetos reguladores, en particular las plataformas digitales, que ejercen un papel cada vez más incisivo. Casos recientes muestran cómo estas plataformas, por ejemplo, invitan a los propios usuarios a señalar contenidos considerados problemáticos, por ejemplo, bajo categorías amplias como extremismo, introduciendo así formas de evaluación que no siempre se basan en criterios jurídicos claros, sino en juicios sobre el contenido de las opiniones.
Esto plantea un problema fundamental de coordinación, es decir, cómo articular la relación entre fuentes distintas, normas estatales, regulaciones privadas, dinámicas sociales, que operan a diferentes niveles y que en muchos casos carecen de un marco teórico común. Y finalmente hay una cuestión aún más radical. Es decir, en un contexto en el que la subjetividad individual tiende a erigerse en criterio autónomo de juicio, cabe preguntarse quién puede desempeñar la función de mediación entre subjetividades. Es decir, si cada individuo se convierte en árbitro de sí mismo, el riesgo es la ausencia de un marco compartido capaz de organizar la convivencia. Y esto hace particularmente problemático construir una distribución coherente de derechos y deberes, sobre todo en ausencia de criterios claros para identificar reglas comunes. Um, y la cuestión se vuelve aún más compleja si se considera que las reivindicaciones vinculadas a la cancel culture tienden a expandirse más allá de ámbitos específicos y a proyectarse sobre una concepción más general de la individualidad. En este escenario, el problema central pasa a ser cómo puede relacionarse entre sí subjetividades que tienden a afirmarse de manera autónoma, sin mecanismo efectivo de conexión o de mediación. Es decir, la cancel culture eh, aparece así como un fenómeno en evolución cuyas implicaciones jurídicas se manifiestan de manera aún fragmentaria y que plantea interrogantes fundamentales sobre el derecho a la memoria y la organización misma del espacio social. Además, para concluir, tenemos que subrayar cómo no haya una definición clara de cancel culture. Es decir, que depende mucho desde las perspectivas, o podemos decir también desde los ámbitos académicos, las materias que observamos la culture culture. Es decir, de momento podemos decir que todas las diferentes definiciones que podemos encontrar, sociológicas, políticas, desde las ciencias de la comunicación, nos hace entender cómo nos estamos enfrentando a un fenómeno que no es unitario, sino más bien es un campo de tensiones, un campo en el que se entrelazan prácticas sociales, construcciones discursivas, conflicto de poder, transformación del espacio público. Y precisamente esta pluralidad de significado hace que el concepto sea extremadamente utilizado, pero al mismo tiempo extremadamente complicado. Por esta razón, cuando hablamos de cancel culture, creo que tenemos que, más que partir de una definición rígida, eh, podría ser más útil considerar la cancel culture como una categoría analítica instable que señala la existencia de un conflicto más profundo que he intentado desarrollar en mi intervención, un conflicto que concierne en última instancia no solo a lo que se dice o se hace, sino a las condiciones mismas de su legitimidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muy interesante, hay muchas cosas que debatir. Pero como es tradición en el taller, bueno, en el seminario permanente, vamos a abrir un turno abierto de palabras. Hay un aplauso por el chat. Gracias. Ariadna, adelante, abre el micro. Si quieres abrir también la cámara para que salir el vídeo.
Ay, es que no puedo utilizar la cámara, pero ¿me escuchan bien? Sí, yo sí. Ah, gracias. Bueno, primero agradecer por la excelente ponencia, fue muy interesante. Y bueno, yo hace mucho tiempo había escuchado de este tema en alguna clase, muy sucintamente, pero bueno, obviamente sé que eres experto en el tema. Y quería preguntarte cómo funciona la cultura de la cancelación como una post-censura para el tema de pues sí, el ejercicio de la libertad de expresión. Hoy, o sea, hay discursos, ay, no sé, es que tengo como muchas ideas, pero yo soy consciente y estoy convencida de que hay ciertos discursos que no deben replicarse, la gente no debería reproducir ni apoyar. ¿Y en qué medida esos discursos con los que yo no estoy de acuerdo, que a mi modo de ver más bien son discursos de odio y discriminatorios, eh, pues obviamente la gente que los dice o figuras públicas, ya no solo servidores públicos, sino personas influencers, personas en internet que son virales, pues que reproducen estos discursos o hacen alusión a ellos. Y cómo esto tenemos que ser tolerantes, no tenemos que ser tolerantes, ejercemos como esta post-censura, porque ya se habla mucho de que hoy las personas no podemos expresar libremente nuestra opinión, ¿no? Pero también yo siento, y a lo mejor varios estaremos de acuerdo, que hay ciertas opiniones que a lo mejor que van en detrimento de los derechos de ciertas personas. Entonces, no sé, es como una pregunta muy amplia, no sé muy bien cómo definirla, pero ¿cómo que podrías decir al respecto? Gracias. Sí. Gracias a ti por la pregunta que necesitaría probablemente otra, otra clase. Es muy interesante la definición que has dado de cancel culture como post censura. Yo creo que se tienes que intentar hacer una reflexión más amplia, en el sentido que la cancel culture ha nacido en ambientes donde había una reivindicación social, entre comillas, en el sentido la necesidad de cambiar algunos aspectos de la sociedad que son discriminatorios. Em, ¿Qué ha pasado en un momento dado? Que este movimiento de la cancel culture em, ha empezado a atraer, entre comillas, la atención de una determinada parte política extremadamente conservadora, el movimiento MAGA en Estados Unidos, por ejemplo. Y desde allí, estamos más o menos en los años entre 2019 y 2020, y desde allí la cancel culture ha sido especialmente acusada de querer borrar todo el pasado, de ser un ataque de alguna manera y en última instancia, en Estados Unidos hablo, al hombre blanco, sencillamente, a lo que el hombre blanco puede haber realizado, puede haber construido, etcétera, etcétera. Y entonces desde allí ha empezado a estructurarse una visión a difundirse una visión de la cancel culture como algo negativo y a entrar en el debate político y a crear una especie de polarización del término. Eh, y también creo que también es esto el problema de los que a veces no se puede hablar, entre comillas, con tranquilidad
de la cancel culture. ¿Por qué? Porque algunos lo ven como de alguna manera una forma de poder de alguna manera expresar reivindicaciones sociales, cambiar el sistema, entre comillas, y otros la ven como sencillamente una idea, una ideología, si queremos llamarlas así, que quiere destruir todo el pasado. Ehm, y el problema, yo creo, deriva de esta polarización extrema en la que vivimos. Porque si existiera un clima más distenso para poder hablar de todos estos temas y poner en discusión la memoria en un sentido general, encontrar un punto de equilibrio, un punto de encuentro entre perspectivas diferentes, claramente la cancel culture podría ser un elemento interesante, una herramienta interesante para transformar nuestra sociedad. Espero de haber contestado y de alguna manera a la pregunta. Muy bien, tenemos otra mano levantada de Adriana. Adelante, Adriana. Hola, pues igual, al igual que Mariana, agradecerle la ponencia. La verdad también es un tema del que no tengo mucho conocimiento, pero me surge una duda respecto a como en algunas situaciones, evidentemente como que hay razones legítimas para la existencia de esta cultura de la cancelación, ¿no? Sin embargo, pues como ahorita lo mencionaba, hay que tomar en consideración la importancia de la memoria, que la memoria tiene para la reconstrucción de los pueblos y otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido considero que también esta visión es un tanto subjetiva porque depende de quien detente el poder en ese momento. Y respecto a ello me surge la duda si existen como parámetros que podríamos señalar como legítimos para que esto no se convierta o no se polarice como usted lo mencionaba. Sí, bueno, seguramente el tema de la memoria es un tema complejo. Intento empezar con un ejemplo que tiene que ver con España. Es decir, como sabéis, desde unos años, más o menos, cuando ha empezado la experiencia del actual primer ministro Sánchez, se ha sacado adelante la llamada Ley de Memoria Democrática, ¿no? Que esta ley, que también existe a nivel de comunidades autónomas, tratan de alguna manera de hacer luz ¿eh? Sobre los acontecimientos de la guerra civil española, sobre los crímenes cometidos durante el franquismo. Y últimamente asistimos a una crítica siempre más difundida que viene de los ambientes de derecha, centros derecha, en contra de estas leyes de memoria democrática. Y el problema de la memoria claramente es un tema divisivo. Por ejemplo, en Italia se ha celebrado recientemente el 24 de abril, que es la fiesta de liberación de Italia del nazifascismo, y cada vez que hay esta festividad, siempre hay un gran debate entre comillas, entre antifascistas y
miembros fascistas o de derecha o de extrema derecha sobre el hecho que este día es un día divisivo y no inclusivo. Y entonces, claramente, en primer lugar, la memoria siempre es algo que crea división. Creo que se debería intentar ver si los hechos que se intentan de alguna manera construir como memoria colectiva de una nación, intenten siempre representar el fruto de un debate que puede ser un debate fuerte, complicado, dentro de una determinada comunidad. Pero lo importante es volver en una sociedad polarizada como la que hoy en la que vivimos, volver a la idea del diálogo que puede ser áspero, fuerte, y que desde este diálogo salga un punto de equilibrio, unos acuerdos que permitan convertir los hechos históricos, sobre todo los hechos históricos traumáticos, en algo que forma parte de una memoria de una nación, de un país, y no solo de la parte que pueda haber ganado la guerra, pienso a la Segunda Guerra Mundial. Es un tema extremadamente interesante y extremadamente complicado. Spero di aver in parte contestato alla pregunta. Sebastián, ¿quiere intervenir? Muchas gracias, profesor. Ojalá que se me pueda ver. Estoy extendiendo la cámara. Sí, no te preocupes, pero no. Ahora te veo. ¿Te ves? ¿Te oigo? Hola. Sí, gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones por la presentación, de hecho muy interesante, y hay un pequeño caso a modo de anécdota que me interesó mucho, que estaba leyendo justo ahora. Era el caso que pone Justin Sacco. Más o menos trata acerca de una funcionaria servidora pública, si no me equivoco, que realizó un comentario por Twitter, el antiguo Twitter, respecto al SIDA y con comentarios racistas. Se sube a un avión, se desconecta de todo y al bajar pierde, o sea, al bajar del avión ya llega a su destino, se da cuenta de que su tweet se hizo viral, conocida mundialmente por ser racista y hacer comentarios críticos contra el SIDA y demás. Y a raíz de eso se dio cuenta de que había sido despedida del trabajo y todas las consecuencias del bullying y los comentarios de las redes y demás. Entonces mi pregunta iba más si esta cultura de la cancelación del culture, ¿cuál sería, digamos, su apreciación respecto a la proporcionalidad? Porque es muy complicado exigir a la sociedad, a las masas, y peor ahora cuando hablamos del mundo digital, de que uno sea proporcional, pero respecto a estas consecuencias como la pérdida del trabajo, digamos, se hablaba de la justicia sin juez, y la justicia sin juez y sin un contexto, o también esa desproporcionalidad en el impacto que tienen, ¿no? A veces algunos comentarios y bueno, justo lo que comentó, lo que había realizado esta señorita por Twitter. Entonces, más o menos, ¿cuál sería, digamos, su opinión respecto a la cultura de la cancelación y esta medida o esta proporcionalidad en el impacto que tiene en la vida de esta persona o de estas personas, ¿no? En el caso. Muchas gracias. Bueno, es domanda extremadamente complicado. Non conosco el caso, pero a través de una red social donde seguramente esta persona ha escrito cosas que, bueno, dejan seguramente espacio a críticas de todos tipos, pero ha llegado una sanción directamente
desde la compañía, sin, supongo, pasar por un procedimiento judicial, es decir, sin ir por delante de un juez del trabajo, a lo mejor podría ser el que habría podido ocuparse de este caso, sino que esta persona ha sido despedida directamente, si no he entendido mal. Yo sinceramente me deja muy, muy perplejo. Es decir, que la reacción a un Twitter por parte de una multitud de sujetos indignados pueda determinar, en este caso, entre comillas, la cancelación de las personas de su propio trabajo. Se debería, yo creo, imaginar volver o desarrollar mejor códigos de conductas por determinados sujetos públicos, pero claramente a mí me deja perplejo. Es decir, no pienso, no soy capaz de decir que esta persona, bueno, que se ha merecido ser despedida del trabajo. Además, hay una cosa más articulada. Es decir, bueno, no todos aquí somos juristas, tenemos una determinada, espero, bueno, tenemos una determinada visión de la importancia de los derechos fundamentales, las libertades, etc. Vale, y entonces estas reacciones a este tweet seguramente eran de personas que a lo mejor la piensan como nosotros y que estaban totalmente desconcertados por las afirmaciones de esta señora. Pero si se impone a una visión política diferente, es decir, vivimos en un momento histórico particolarmente delicado y complejo. Es suficiente ver las diferentes elecciones que se celebran, que se han celebrado en diferentes países que han visto ganar las elecciones personas de derecha o de extrema derecha que fomentan a determinado discurso que a los juristas deberían preocupar. Pero entonces yo me pregunto, si una persona a lo mejor hace un comentario que para nosotros juristas sobre un determinado tema es positivo y esta persona viene inundada de críticas por parte de personas que a lo mejor tienen una ideología más de derecha, de extrema derecha. Es justo actuar de la misma manera y entonces despedir despedir del trabajo a esta persona. No se debería empezar a razonar en términos de algunas medidas de códigos de conductas dentro de las empresas, como ya se está razonando, intentar un poco, vuelvo a decirlo, encontrar un punto de equilibrio dentro de la sociedad, dentro de las diferentes visiones que podemos tener todos nosotros sobre diferentes temas. Seguramente no he contestado porque es muy complejo, pero espero haber aportado algo. Muy bien, Miguel, ¿quiere intervenir? Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, también igual que los demás, agradecer. Yo tengo, bueno, entre duda y participación, duda que me sirve a mí un poco lo que tengas que decir al respecto para una investigación que estoy haciendo, pero me parece, bueno, muy interesante como este fenómeno de la polarización política, particularmente, y bueno, más sabiendo que estás en la Universidad de Girona, me gustaría saber como si en algún momento de tu investigación has reflexionado, has pensado cómo particularmente esta idea de la polarización que lleva un poco a los juicios paralelos, ¿no? Que es un poco la cultura de la cancelación, afecta o,
bueno, yo quiero saber si crees que afecta o es un fenómeno de la pérdida de legitimidad de la institución judicial, que bueno, tiene mucho que ver con lo que mencionaste, ¿no? De que creo que un poco el constitucionalismo visto como un proyecto hegemónico, europeo, ha perdido tal vez cierta solidez en ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, los protagonistas de este proyecto hegemónico europeo, que es el constitucionalismo, son en cierta medida los jueces y las juezas, ¿no? Que son vistos como operadores que tienen como este mito, bueno, yo a veces creo que es un mito, sé que hay muchas opiniones, pero este mito de la imparcialidad, ¿no? Y la independencia, que existe la imparcialidad externa y la imparcialidad interna, ¿no? Y la imparcialidad interna es como esta idea que el juez o el operador jurídico no es afectado por sus emociones al momento de resolver e interpretar el derecho, cosa que yo veo muy complicada en un mismo constitucionalismo que se le llama el constitucionalismo de los derechos, que son pues conceptos esencialmente controvertidos, donde hay una vaguedad que muchas veces se llena por lo que el operador jurídico puede pensar, ¿no? O interpretar de los mismos derechos. Entonces yo, más que nada, creo que esa es mi duda, como si crees que es un resultado de la pérdida de legitimidad de la institución judicial o si crees que esta polarización política está deslegitimando la institución judicial y tal vez sea necesario, con esta idea que mencionaste, que a mí se me hizo muy interesante y de verdad me abre una línea de investigación, yo creo que totalmente nueva, como del derecho emocional o el derecho emotivo, porque cómo vamos a tener operadores jurídicos que regulen las emociones, ¿no? Pero es un problema porque es democrático, ¿no? Si la sociedad en cierta medida lo demanda y lo pide, tenemos que tal vez lograr que el derecho pueda construir esos operadores jurídicos. O no sé, igual y no, igual y es muy indeseable, pero no sé, me parece muy interesante lo que me puedas decir al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema de la polarización. El tema de la polarización, según mi manera de ver la cosa, es en primer lugar un problema de natura económica. Eh, es decir, que eh, desde más o menos desde los años 85, 90, han empezado a tener siempre más terreno políticas económicas neoliberales, basada en la idea que desde mi perspectiva bastante absurda, de que el mercado se autorregula y entonces el Estado ya no tienes que ocuparse de economía, de regularización, salida del Estado, de todos los temas económicos. Y claramente, si dejas que el capitalismo no tenga frenos, el capitalismo es destinado a generar grandes desigualdades. Y por eso capitalismo y estados tienen que haber el mismo papel para mí dentro de la sociedad. Y desde allí claramente se han generado polarizaciones sociales, banalmente, ricos y pobres. Y la política no ha visto, no ha sido capaz de tomar las medidas adecuadas y, y eso ha permitido una incrispación del debate público, a la que se han añadido otros fenómenos, pero que yo creo, sinceramente, de alguna manera sean secundarios. Es decir, el hecho que sean secundarios no quiere decir que no sean importantes. Pienso al fenómeno de las migraciones, sobre los cuales hay un gran debate extremadamente
exagerado, y este debate exagerado sirve para esconder este problema de natura económica, que al final es un problema que también estaba en el momento histórico en el cual el fascismo italiano subió al poder. El problema de las reivindicaciones sociales a las cuales el sistema político, el sistema estatal, no era capaz de contestar. El fascismo se apropió de alguna manera de estas reivindicaciones y logró llegar al poder. Pero luego se descubrió tranquilamente, bueno, las investigaciones históricas, etcétera, que el fascismo al final representó los intereses del capital. Veniendo al tema de los jueces, de la pérdida de legitimidad de los jueces. Bueno, por un lado puede ser el hecho que dentro de esta instabilidad del general que tiene el sistema, instabilidad económica, instabilidad política, claramente esta instabilidad afecte también al sistema judicial y haga que de alguna manera esté perdiendo legitimidad. El problema, yo creo que esta también es un poco una percepción, porque esta pérdida de legitimidad del sistema judicial siempre está conectada al final con el debate político. Es decir, creo que pasa lo mismo aquí en España, por lo que veo, pero en Italia, que es mi país, cada vez que un político empieza a ser investigado, ya se abre el gran debate político sobre la imparcialidad o no de los jueces que están investigando a este político. Y entonces allí la política debería aprender a hacer un paso atrás, es decir, hacer trabajar los jueces, y luego cuando habrá una sentencia se mirará el contenido de esta sentencia. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Girona, en la Cátedra de Cultura Jurídica, hay los compañeros de filosofía del derecho, trabajan muchísimo sobre el tema del derecho probatorio, del razonamiento probatorio, y detectan con muchas facilidades cuando las sentencias, las motivaciones de la sentencia han seguido un razonamiento efectivamente jurídico, y cuando se han entrado en las motivaciones de las sentencias contenidos extras jurídicos. Probablemente, para cerrar un poco, esta pérdida, esta presunta pérdida de legitimación del Poder Judicial es un reflejo más general de una pérdida de legitimación general de nuestro mundo, de cómo hemos construido las sociedades occidentales, en el bien o en el mal. Es decir, todos somos conscientes que las sociedades occidentales han hecho grandes daños, pero creo que es un reflejo general de una crisis de sistema, donde probablemente todas las singulares piezas del sistema están entrando en crisis. El problema es entender hacia dónde vamos. Espero haber contestado por lo menos un poco. Muy bien, pues ahora me gustaría intervenir a mí. Tengo dos inquietudes, dos ideas. La primera es que me ha interesado mucho las distinciones que has hecho, muy de filosofía del derecho, entre derecho, moral y cultura. Has hecho muchas distinciones de este estilo, pero a mí me gustaría hablar de cosas concretas, ¿no? En una visión particularista, ¿no? Muy aristotélica.
por ejemplo, la polémica de las estatuas con la cancel culture. O la polémica del tuit transfobo de J.K. Rowling o la campaña en China de Dolce Gabbana, ¿no? Que son ejemplos de cancel culture, ¿no? Dolce Gabbana hacen una campaña publicitaria en China donde se ríen de la forma de comer de los chinos y a partir de entonces las ventas de Dolce Gabbana bajan mucho, ¿no? Lo que quiero preguntar con estos ejemplos de las estatuas, por ejemplo, la estatua de Colón es, tú lo has enfocado muy desde el punto de vista jurídico, pero tengo la impresión de que es un punto de vista extrajurídico. ¿O cómo lo articularías? O sea, la campaña contra una estatua, digamos, ¿qué territorio ocupa? ¿Puedo contestar? ¿Sí? Sí, adelante. Sí. Vale. Sobre la polémica de las estatuas, si queremos salir un poco del tema estrictamente jurídico y tomar posición. No sé si me equivoco, pero hay episodios donde, entre comillas, con la violencia se han derrubado estatuas que pertenecen a la época colonial o que estatuas de determinados personajes acusados de racismo y cosas así. Por el otro lado, también hay episodios, pienso a la remoción, creo, de la estatua de Colón en Filadelfia, ahora no me acuerdo exactamente el año, que fueron las autoridades, no me acuerdo si era Filadelfia o Los Ángeles, pero esta estatua fue quitada por parte, si no me equivoco, de las autoridades locales. Entonces, yo creo que la violencia contra símbolos del pasado, también de un pasado horroroso, en democracia non pueda encontrar espacio. Por lo cuanto yo pueda ser de acuerdo con las reivindicaciones de quien cumple estos actos. Diferente es si la remoción de una estatua o de una obra de arte en general es fruto de un debate, por ejemplo, dentro de un determinado ayuntamiento, por ejemplo, donde los ciudadanos vienen informados, se abre un debate, se confrontan las posiciones y luego se toma una decisión. Además, no es que esta estatua de Colón, si no me acuerdo mal, fue destruida, sino que fue recolocada dentro de un museo, etc. Es decir, creo que se debe encontrar formas en que la cancel culture no sea percibida como un acto unilateral por parte de un determinado sector de la población, sino que se abra un debate. Es decir, que cancel culture, que el problema de este término es que parece casi un oxímoro, es decir, que cultura y cancelación no me parece una buena combinación, pero que este término
y las prácticas que hay detrás sea fruto de una concertación social, pero que también sean el fruto de una contextualización. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos hay un gran debate sobre el tema de la lectura de los clásicos griegos, donde los clásicos griegos vienen acusados sencillamente de fomentar patrones machistas, patrones racistas, discriminatorios. Sinceramente, a mí, mis profesores siempre en la escuela me explicaban que hay que contextualizar. Y entonces remover, cancelar una obra por cuanto pueda nos gustar, no me parece la vía adecuada. Creo que tenga que ser contextualizada, analizada, puesta en discusión, que abra a un debate. El tema del tweet, esto de Dolce y Gabbana, que bajaron las ventas, yo allí no, me cuesta ver ¿cómo puedo decir? Una repercusión social. Es decir, me parece un tema estrictamente de relaciones entre una empresa, la Dolce Gabbana, una multinacional, y los consumidores. Puede ser que me esté equivocando, pero allí no veo todo esta problemática que pueda conectarse con las problemáticas que derivan del ataque a una estatua o una obra de arte. No sé si he contestado a tu pregunta de alguna manera. Muy bien, muy interesante. Juan Pablo, yo tengo otra pregunta, pero Juan Pablo quiere intervenir. ¿Me escucho? ¿Sí? Ah, muy bien. Voy a prender un poquito mi video para... A ver si... Ah, bien. Bueno, Alessandro, gracias por... Hola, Juan Pablo. Hace Un mucho gusto que no nos volver a vemos. verte. Sí, igual. Súper interesante lo que expusiste. Y me gustaría como quizás sumando un poco lo que dijo el doctor Oscar sobre las cuestiones un tanto más empíricas o del día, de cómo se vive desde mi perspectiva este fenómeno más allá de la lectura jurídica que le diste. Creo que es una herramienta que utilizan distintos grupos identitarios, catalizado por la modernidad / las redes sociales. Para mí es como un fenómeno como muy en boga y particularmente en las redes sociales por dos cosas, por esta cuestión identitaria que te digo y segundo, por el anonimato, porque muchas veces estos movimientos de cancelación se promueven desde cuentas que no tienen un reconocimiento directo a una persona o son anónimas particularmente. Entonces, yo creo que estas dos cuestiones dieron o generaron al mismo tiempo un nuevo espacio de deliberación pública y de justicia al mismo tiempo, donde se puede ajusticiar a través de la cultura de la cancelación, por ejemplo, o un profesor que hizo un comentario machista en clase que fue grabado, fue subido a internet y lo destituyeron, ¿no? O sea, eso es como mi lectura un poco como fenómeno sociológico y político. Entonces, yo creo que también una parte importante, y por aquí un poco mi pregunta, la ausencia de espacios que obligan a la multiplicidad de opiniones, como la universidad, por ejemplo, yo creo que es uno de los factores. Entonces, particularmente te quiero cuestionar sobre si desde tu perspectiva, este caso o este fenómeno en particular, cómo puede afectar la cultura de la cancelación, la libertad académica, y tú diste ahorita un ejemplo que me llamó mucho la atención, la lectura de los clásicos.
No, la lectura de los clásicos es un tema de constante debate y no sé, incluso yo he conocido personas que dicen, es que yo no leo los clásicos porque era machista, o a uno o a otro, ¿no? O no leen a distintos autores porque algo no les gustó. Entonces, no sé, yo siento que eso es como perdernos un tanto de la historia de las ideas, de muchas cuestiones y de ponerlo en la justa dimensión. Es decir, si voy a un museo y no quiero ver las obras de Caravaggio por cómo era, no sé, me quedo con esa duda de que hay algo que se queda pendiente en la discusión o en el análisis teórico de los fenómenos, ¿no? Entonces te quería preguntar particularmente sobre la universidad y el efecto, o si ha minado un tanto en la libertad académica la cultura de la cancelación, y más, creo yo, porque se cataliza por un poco el enfoque hacia el usuario que tienen las universidades públicas actualmente, donde a través, de nuevo, de este anonimato, a través de encuestas, a través de como todos estos elementos que le ponen alrededor del profesor común para medir su aceptación ante el público. No sé si me voy a entender, o sea, siento como Sí. que se ha replicado un tanto en las instituciones públicas que se han vuelto vulnerables al mismo tiempo. Y de nuevo, muchas gracias. Sí, mira, bueno, a mí nunca me han pasado, como puedo decir, episodios directos de ser contestado de machismo o de otras o de otras características que puedan tener otros profesores. En primer lugar, no sé si viene de mi formación muy, no sé si definirla democristiana pero bueno. También este pobre profesor universitario hecho de carnes y huesos y de problemas personales y de muchas cosas, pero dejando al lado esto que quería ser más un chiste, era para decir que también los profesores a veces pueden fallar. Porque son seres humanos y no son seres perfectos. Pero seguramente el instrumento, pienso por ejemplo a las encuestas de evaluación de la docencia que hacen los estudiantes a finales de las asignaturas, pueden ser una herramienta útil si el profesor, un elemento útil para el profesor para entender cómo cosa ha funcionado en la asignatura, cosa no. Pero también tiene que ser un instrumento utilizado con responsabilidad por parte de los estudiantes. Es decir, si se pretende justamente que el profesor sea una persona responsable, que opere con criterio, con juicio, delante de una clase, teniendo en cuenta la diversidad cultural, social, ideológica que puede haber dentro de los estudiantes. También tiene que haber una responsabilidad por parte de los estudiantes en entender que se encuentran en un entorno plural y que el profesor forma parte de esta pluralidad. Entonces, de tomarse en serio el anonimato, entre comillas. Es decir, el anonimato, como justamente has dicho, sobre todo en las redes sociales, a veces viene utilizado por reivindicaciones justas, entre comillas, pero otras veces hay un abuso del anonimato por al final generar tensiones, para generar conflicto. En Italia, por ejemplo, había un caso de un partido que puso en acción una maquinaria a través de Facebook, no me acuerdo cómo funcionaba, pero que se llamaba La Bestia, que
servía para activar un mecanismo que servía para activar usuarios dormientes falsos, en muchos casos no anónimos, pero inexistentes, es decir, que no había una persona física, para generar conflictualidad en los perfiles de el jefe de este partido. Y entonces creo que el anonimato, si queremos que siga existiendo dentro de las redes, porque efectivamente puede ser a lo mejor una posibilidad por quien se encuentra en una situación de debilidad social, por ejemplo, de hacer escuchar su palabra sin riesgo que eso provoque un prejuicio, pero también se tiene que intentar encontrar instrumentos, yo creo, que de un uso responsable. Se está hablando ahora de uso responsable de la inteligencia artificial, pero también es decir, el uso responsable debería ser con cualquier instrumento, con cualquier herramienta, es decir, todos tenemos que hacer, por ejemplo, un uso responsable del coche. Es decir, no es que podemos tirar un coche a 130 a la hora en el medio de un centro histórico. Lo mismo debería valer por el utilizo de las herramientas digitales. Y sobre cómo el anonimato afecta a la libertad académica. Mira, ahora no es para hablar de casos personales, entonces no haré ni el nombre de la universidad ni el nombre de la compañera, pero ha sucedido que una compañera que es como responsable de la calidad de la docencia de varias asignaturas y tiene que examinar estas evaluaciones de la docencia hechas por los estudiantes. Bueno, ha visto unos comentarios en contra de una profesora dentro de una determinada asignatura por el simple hecho que la profesora había contribuido a fundar un partido político. Un partido político da igual que sea de derecha o que sea de izquierda. Y entonces, ¿qué hacemos? Echamos a la profesora porque ella ha pertenecido a un determinado partido. Esta profesora estaba allí para hablar de su experiencia como eurodiputada. Es decir, hablar de su experiencia como eurodiputada, como política, cómo funcionaba el trabajo dentro de la Eurocámara. Pero también tenemos que también allí un poco ser todo más responsables. Es decir, más que responsable, contextualizar. Es decir, esta profesora no está allí por hacer política, además ya había salido desde muchos años de la política, estaba allí simplemente para contar su experiencia. Entonces, hay que contextualizar, hay que entender en qué nivel estamos, que no, en este caso no era el nivel de un meeting político, sino simplemente de una persona que contaba su experiencia. Vale, espero de haber de alguna manera contestado o dar una posible, bueno, ampliar la reflexión. Muchas gracias, sí, claro. Bueno, Macarena ha levantado la mano. Sí, muy interesante. Yo tenía una pregunta, no sé si, lamentablemente no sé si puedo poner la cámara. No, me está generando problemas, así que lo lamento. No te preocupes. A ver, yo me parece muy interesante y creo, y tengo varias reflexiones. Una es que creo también que la cultura de la resistencia, yo diría, que ha mutado con distintos nombres y que obviamente que con la imposición anglo que tenemos lamentablemente en el resto del mundo de adoptar los conceptos anglos y analizar estos fenómenos a través de la experiencia de Estados Unidos, tal vez a veces nos perdemos con otras experiencias que han sido muy importantes y que tienen que ver con los límites del derecho. O sea, en Chile la cultura de la funa a los violadores de derechos humanos
es una cuestión bastante debatible. Si ir delante de la casa de alguien y gritarle y decirle violador de derechos humanos, torturador, etcétera, es una expresión legítima de la libertad de expresión, pero tiene que ver también con los límites del derecho y con lo que ocurre. Me parece que entre comillas, cultura de la cancelación de temas que tienen que ver con violencia sexual y con acoso sexual, tiene también una doble lectura, porque por una parte, si no fuera por eso, no estaríamos hablando del problema profundo, prevalente del acoso sexual en las instituciones, en personas que son muy legítimas, que son muy respetadas, etc. Entonces, por una parte, creo que hay que reconocer, aun cuando yo como abogada me parece que hay un problema de un vacío legal que ha generado esto y no me parece bien que haya una sanción sin debido proceso, eh, sin mediciones. O sea, una mala mirada y una violación sexual pueden generar el mismo resultado al final. Pero además creo yo, y entonces creo que hay una dimensión un tanto que creo que hay que reconocer como positiva desde el punto de vista de esta discusión no la tendríamos si no fuera porque hay un empujar las fronteras de aquello que era muy contextualizado. Bueno, hay que entender, es la cultura, ¿no? El caballero antiguo que le dice a la niña, a la señora, le dice, oye, mijita, y que la trata con una condescendencia paternalista. No había cómo, no había ningún espacio formal para denunciar eso. No con esto no estoy diciendo que hay que justificar y que hay que glorificar la cultura de la cancelación, pero sí me parece que hay que entender la dimensión de resistencia, que es importante también y que hay que evaluarla, ¿no? Y por otra parte, yo creo que uno de los grandes problemas también es la captura corporativa de todos estos fenómenos, porque la gran cultura de la cancelación pasa porque despiden a una persona, porque no la quieren contratar. Y estas no son instituciones que están increíblemente comprometidas con la libertad de expresión, incluso en las universidades. Todo esto es un tema al final, de responsabilidad civil, de querer evitar un riesgo reputacional. Pero al concentrar todos nuestros esfuerzos en evitar el riesgo reputacional, no cambiamos la cultura y se produce esta cosa como de el problema son las mujeres, que ahora todo le parece machista y todo hay que cancelarlo. Pero entonces creo que no hemos logrado canalizar la resistencia en un espacio intermedio donde podemos evitar esta captura corporativa que no hace nada sino finalmente nuevamente contribuir a las ganancias de las grandes corporaciones, pero no cambiamos la cultura. Y este otro lado donde no hay posibilidad de disidencias, de conversar estas cosas, ¿no? De decir, bueno, el que tú no estés de acuerdo con que las mujeres trans son mujeres, no implica que yo no voy a hablar nunca más contigo y que no voy a dejar que nadie más te invite a ninguna parte, ¿no? Hay que conversar, puede que tengas, yo creo que está profundamente equivocada esa posición, pero creo que hay que conversarla. Eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todos los que has dicho. Es decir, la cultura de la cancelación, desde mi perspectiva, no es, quiero decir, un elemento negativo. Es decir, yo veo perfectamente los elementos positivos, las aportaciones positivas que puede portar. Pero el problema, como decías tú, es intentar encontrar puntos de equilibrio para que al final no se caiga de alguna manera bajo formas postmodernas de autoritarismo. Postmoderna de autoritarismo, además ni vertical, sino difuso, horizontal, es decir, que viene de partes de la sociedad que no son organizadas. El problema, lo que yo veo, es que
vivimos en un tiempo donde domina un individualismo muy marcado que ha erosionado los espacios de confrontación que siempre habían existido entre la dimensión del singulo y luego la dimensión de las instituciones. Por ejemplo, los grandes partidos de masa del siglo XIX y en parte de los años 50. Es decir, estos partidos también eran unos contenedores de confrontación internas. Es decir, el Partido Comunista italiano se peleaban duro allí dentro porque las posiciones eran diferentes y luego se trataba de encontrar una síntesis, un punto de equilibrio. Y luego sobre el tema de cómo somos dependientes efectivamente de todos los que viene de Estados Unidos y nos perdimos a lo mejor experiencias interesantes de otras culturas. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Que el hecho de al final estar en un sistema que creo que nadie puede poner en duda esta afirmación, que es dominado por Estados Unidos desde décadas y que ahora está progresivamente entrando en crisis por varios factores, también nos obligas a nosotros, a la periferia del imperio, entre comillas, a mirar hacia lo que se produce en la capital del imperio. Y claramente esto es un problema evidente. Bueno, espero de haber, pero es totalmente de acuerdo con todas tus observaciones. Muy bien, pues yo creo que ha sido una sesión muy brillante. El ponente ha hecho unas intervenciones que han sido, me encuentro yo, que muy interesantes. Y le agradecemos mucho su participación. Ha estado muy bien. Esperamos que vuelva a intervenir dentro de unos años. Gracias. El seminario permanente. Les agradecemos a todos su asistencia. Les convocamos para el 11 de mayo, que va a haber una sesión sobre estereotipos de género como una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias a todos por asistir. También enviaremos los certificados de asistencia al taller, que tienen que tener 80% de asistencia. Y muchas gracias a todos y hasta la próxima, que ya digo que será el 11 de mayo.